La Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí situada en Granada, España. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas, alcazaba, del árabe, ciudadela, inicialmente concebido para alojar al emir y la corte del reino nazarí. Más tarde como residencia de los reyes de Castilla y de sus representantes. Su singularidad artística radica en los interiores de los palacios nazaríes, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, así como en su localización y adaptación, que generó un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. Además, alberga un museo de arte andalusí, la pinacoteca principal de la ciudad y un antiguo convento convertido en parador nacional. El complejo es gestionado por la institución Patronato de la Alhambra y el Generalife. En 2016 fue el segundo espacio en número de visitantes de España, tras la Sagrada Familia de Barcelona, con 2.615.188 visitantes. En 1984 fue el primer lugar de España declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con el Generalife. En 1994 se extendió este nombramiento al barrio del Albaicín. La Alhambra se levantó sobre la colina de la Sabica, uno de los puntos más elevados de la ciudad de Granada. Este emplazamiento buscaba una situación estratégica defensiva y a la vez representar un claro símbolo, ya que la cima del poder es muy perceptible para el resto de la ciudad, una ubicación escogida para ser contemplada. La colina de la Sabica ya era un espacio ocupado con anterioridad, al menos desde tiempos de los romanos. Las primeras referencias escritas de un emplazamiento militar en la zona datan del año 666. Así, se tiene constancia de los núcleos de Iliberis, Elvira, en Albaicín y Alcazaba, Castilla, cerca del actual pueblo de Atarfe, y Garnata, que era más bien un barrio de Iliberis, en la colina frente a la Alcazaba. En el 756 hay población árabe en los núcleos del Albaicín y la Alhambra. La extensión de la colina permitió albergar el complejo, que ocupa unos 740 metros de longitud y entre 180 metros y 40 metros de anchura. A partir de la muerte de Alaquén II, tercer califa omeya, en 976, la historia política del califato omeya se convirtió en un cúmulo de reveses. La reconquista cristiana pasó a ser el impulso dominante dentro de la península. En este contexto, la transformación de Garnata de pequeña población en ciudad de cierta importancia ocurrió a principios del siglo XI, cuando la dinastía bereber de los siríes formó un principado semi-independiente. Bajo los gobernantes Badis ben Abús y Abdallah ibn Bulughin, 1025 a 1090, la ciudad aumentó en población. Los edificios estaban concentrados en la colina de la Alcazaba y en su entorno inmediato. Para la formación de la Alhambra, el acontecimiento más importante es la construcción por el visir Yusuf ibn Nagrela de una fortaleza-palacio en la colina de la Sabica. Un poema de Ingabirol parece indicar que los leones de la Fuente de los Leones se hallaban originariamente en el palacio de este visir judío. Puede que haya habido otras construcciones puramente militares en la colina de la Alhambra durante el periodo sirí, pero es difícil distinguirlas con precisión. El año 1238 señaló un segundo momento crucial. Muhammad ibn Nasr, llamado Al-Ahmar, el Rojo, por el color de su barba, tomó la ciudad. Aceptó una relación de vasallaje con la corona de Castilla y de ese modo entró por la puerta de Elvira para ocupar el Palacio del Gallo del Viento, la antigua Alhambra. Fue el fundador de la dinastía de los nazaríes. La paradoja de la Granada nazarí consiste en el hecho de que un poder político y militar decadente, moribundo en realidad, coincidiera con una cultura original y sorprendentemente rica. La Alhambra se creó en un mundo políticamente inestable, pero económicamente próspero. Ben Al-Ahmar construyó el primer núcleo del palacio, que posteriormente fortificó su hijo Muhammad II. Con toda probabilidad, las murallas exteriores y el acueducto se completaron al final del siglo XIII. Los jardines y pabellones del Generalife datan al parecer del reinado de Ismail, 1314 a 1325. Pero los emplazamientos más importantes de la Alhambra, el complejo del Patio de los Arrayanes y el de los Leones,
Pertenecen a la época de Yusuf I, 1333 a 1354, y Muhammad V. Este estilo granadino es la culminación del arte andalusí. Tras 3 siglos de actividad, quedan bien diferenciados los 3 sectores en la Alhambra, la Alcazaba, el entramado urbano y los palacios. En 1492 finalizó la conquista de Granada por los reyes católicos. Hernando del Pulgar, cronista de la época, cuenta, el conde de Tendilla y el comendador mayor de León, Gutiérrez de Cárdenas, recibieron de Fernando el Católico las llaves de Granada, entraron en la Alhambra y encima de la Torre de Comares alzaron la cruz y la bandera. La Alhambra pasa así a ser ciudadela y palacio real de los reyes cristianos y el complejo continúa su desarrollo. Se añade el convento de San Francisco en 1494, el palacio de Carlos V en 1527 y la iglesia de Santa María de la Encarnación de la Alhambra en 1581. El 6 de mayo de 1893 la Alhambra fue visitada por la emperatriz consorte de Austria, Sisi. La Alcazaba es el recinto situado en la parte más occidental del Cerro de Sabica, de planta trapezoidal algo irregular, constituía la zona militar, centro de la defensa y vigilancia del recinto y con ello fue la parte de construcción más antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones hispano-árabes realizadas se corresponden con la época califal en el siglo XI. Así como de la dinastía sirí, ampliándose las mismas al convertirse Granada en capital de uno de los reinos de taifas. Con Muhammad I, primer rey nazarí de Granada, se reconstruyó y amplió esta fortaleza, se reforzaron sus muros y se levantaron las principales torres. Su sucesor Muhammad II terminó las obras de reconstrucción de la Alcazaba. La ciudad palatina de la Alhambra ha albergado un sinfín de palacios, palacetes, grandes casas y torres palacios, que se han ido reformando o sustituyendo al querer cada sultán edificar, o al menos, redecorar, su propio palacio, ayudado por los frágiles materiales que parecen seguir los preceptos islámicos de no construir nada que sea eterno. El Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones fueron escogidos por los reyes católicos como residencia en sus estancias en Granada, lo que garantizó su conservación frente a otros maltratados, abandonados o destruidos en su mayoría durante la breve ocupación militar francesa. El Generalife, el Jannat al-Arif en tiempos nazaríes, es la villa con jardines utilizada por la realeza de Granada como lugar de retiro y descanso. La parte más importante está constituida por sus jardines. El Generalife era una villa rústica o almunia real rodeada de huertas y jardines ornamentales que de forma integral servían tanto para la manutención como para el asueto de la familia real nazarí. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es de estilo hispano-árabe nazarí y está situado en el lado septentrional de la Alhambra. Cerca del Generalife y relacionados con él se encuentran diversas construcciones de época nazarí, como los albercones, los restos del palacio de Dar al-Arusa, la alberca rota y la silla del Moro. Su construcción se inició a principios del siglo XIV, en tiempos del rey Mohammed III que reinó entre 1302 y 1309. Fue transformado por Ismail I. Por su parte baja, se encuentra el actual acceso turístico peatonal, de aquellos con entradas para la Alhambra y barra diagonal o el Generalife y rodado, vecinal desde 1988 para eliminar el tráfico perjudicial por los accesos tradicionales. Existen unas 10.000 inscripciones en la Alhambra, la mayoría de ellas poemas, sentencias, textos del Corán y jaculatorias. Todas son en árabe clásico y muchas corresponden a los poetas de la corte de Yusuf I en el siglo XIV. Los aposentos del rey nazarí en el Palacio de Comares son los que poseen un número mayor de textos, 3.116, el 35% del total, recogido en el corpus epigráfico de la Alhambra, impreso por el CSIC. Estos podían ser originalmente compuestos para la ocasión o escritos con anterioridad. Ibn al-Sayyab, Ibn al-Jatib e Ibn Samrak son los autores de la mayor parte de ellos. Los 3 escritores formaban el grueso de los poetas de la corte de Yusuf I. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.